velocidad. Para ver cuáles son las diferencias que tiene un método versus otro. El taller que viene en la clase después de la patria va a ser un proyecto completo con agua fría y caliente, donde ustedes van a tener que utilizar uno de los dos métodos para resolver cuál es la instalación de agua potable. No va a ser un proyecto de gran envergadura, que no se compliquen con tener computador o si quieren lo pueden hacer, pero estas sillas son relativamente incómodas para utilizar una pastilla. El proyecto va a ser de pequeña envergadura, pero sí va a incluir red de agua caliente y agua fría, donde esa red de agua ustedes la tienen que trazar en planta isométrico más el cálculo. Para hacer eso en una hora de clase a mano no puede ser un proyecto de gran envergadura, es solo un taller. Después vamos a desarrollar proyectos de mayor envergadura que contemplen probablemente varios servicios higiénicos, red húmeda, red seca, según corresponda o según las necesidades del proyecto. ¿Dudas hasta el momento? ¿Dudas? ¿Consultas? Profe, ¿el taller lo vamos a poder resolver de acuerdo a cualquiera de los dos métodos? El segundo creo que es más fácil, es más sencillo. Esta es la red que habíamos visto, que esta es la red sencilla. Fue el primer ejemplo que realizamos. ¿Ya? Recuerdo esta red ¿ya? No está sectorizada, es solamente un ejemplo base para determinar ¿ya? O ver cómo se realiza el cálculo con un método u otro. Recuerden que aquí faltan varios elementos a considerar. Y esta red la voy a dibujar para que no se olviden. Si ustedes la tienen. Dos, 4, 5, 6. Ya habíamos borrado un número y hemos dejado arriba solamente el 9. Era por un tema de hacerlo más sencillo. Eso es lo que habíamos hecho en la clase, o una de las clases anteriores, donde habíamos utilizado el método de longitud equivalente que nos quiera reemplazar cada uno, en este caso la singularidad, por un largo, en este caso de tubería, del mismo diámetro, ¿bien? Que el que corresponde a la singularidad. ¿Dudas respecto a este método? ¿Dudas respecto a cómo identificar los tramos? Hable ahora o calle para siempre. No hay duda. Entonces vamos a asumir que todos son especialistas en calcular tramos. ¿Dudas para calcular los gastos instalados? Recuerden que hay muchos criterios proyectistas. Sí, de alguna forma, más que subjetivo, hay que ver la funcionalidad de la instalación, porque ustedes como futuros proyectistas tienen que asegurar que los artefactos puedan funcionar normalmente. Por eso teníamos ciertas particularidades, últimos artefactos, funciona gasto instalado es igual a máximo probable, dos últimos artefactos, gasto máximo probable igual a gasto instalado, tres artefactos, la suma de los dos mayor
consumo, por concepto base para asegurar el normal funcionamiento. Ustedes tienen 4 artefactos, ¿cuántos van? ¿Los 2 de mayor consumo o fórmula? Hay que ver el funcionamiento del complejo de artefactos. A todo esto, la respuesta es un depende. Por lo tanto, aquí no hay una regla. Y eso yo creo que en algunos casos tiende a ser un poquito complejo, porque ustedes tienen que utilizar sus criterios o según las condiciones de uso ir decidiendo. En una memoria de cálculo realmente se refleja eso. Eso es lo que vamos a empezar a trabajar en la siguiente clase. Los gastos instalados no deberían tener problemas, porque gasto instalado o los valores están indicados en cada uno de los tramos según los artefactos y aparece en la reglamentación. Gastos instalados corresponden a los gastos que aparecen en los anexos del reglamento o en la norma 2485. No son los gastos instalados de artefactos de alta eficiencia o artefactos que economicen agua. Ustedes vean la antigüedad de la reglamentación. Si ustedes quieren buscar artefactos actuales, no van a encontrar los mismos consumos de agua. Entonces, ¿qué vamos a buscar? Cuando ustedes manejen el concepto, vamos a optimizar la red, probablemente utilizando algunos consumos de agua con estándares de sustentabilidad que indican algunos criterios o sistemas de certificación. Podríamos ser criterios nacionales, criterios LEED u otros, para de alguna forma estimar cuánto deberían consumir nuestros artefactos. Lo único que nos va a cambiar, si queremos, por ejemplo, utilizar criterios internacionales de aprovechamiento del agua, en vez de utilizar los gastos instalados que aparecen en la norma que tenemos, vamos a utilizar los que nos solicitan como máximo los parámetros internacionales o los que no tengan otra ficha técnica del artefacto. Después si alcanzamos, vamos a hacer una comparación diseño con artefacto convencional versus con artefactos que de alguna forma reducen el consumo de agua. Gasto máximo probable, aquí donde tiene la creatividad de ustedes como proyectistas para saber cuándo se ocupa fórmula y cuándo no. ¿Alguien tiene duda para identificar las singularidades? Profe, la válvula del baño, o sea, la llave del baño, ¿cuál era La angular. angular? Si ustedes observan la llave de un WC, sale por el lado. Pero se llama llave angular, o llave de corta angular. Singularidad en general no deberían tener problemas. Para determinar los largos tienen problemas. Los largos equivalentes que corresponden al diámetro, según tabla. El material. Aquí el tema del material, ustedes se fueron por lo más sencillo que era PVC y cobre. Pero en nuestras instalaciones modernas o actuales, el cobre se está reemplazando por el PPR. Porque el PPR sirve para agua fría y para caliente y tiene un costo menor. Y el PVC se sigue utilizando en menor medida porque también se está reemplazando por PPR o por HDF. Por lo tanto, aquí van a tener que ampliar un poquito su tabla en este caso de diámetro para hacer un diseño según la materialidad que se debe ejecutar. Dentro de los materiales también me interesa que ustedes tengan las fichas o las características del material y también los conozcan visualmente. Por ejemplo, si les pregunto ¿de qué color es el PVC? Azul. Celeste. ¿Cuántas clases de PVC existen? 3. ¿Cuáles? No, PVC, ustedes me dijeron que era celeste, estamos hablando de agua potable. ¿Cuántas clases de PVC para agua potable? 3. No, eso es cobre. 10. Porque tenemos que desarrollar especificaciones técnicas. O ustedes van a decir la especificación técnica se utilizará tubería de PVC. Si ustedes dicen clase 10, se deberá utilizar tubería de PVC, ¿ya? Hidráulico, clase 10, clase 16, o según corresponda. ¿Cuántas clases de PVC son las que aparecen en el catálogo que ustedes deberían haber descargado del fabricante? Pero las instalaciones domiciliarias ocupan clase 10 o superior. ¿Qué significa un PVC clase 10? ¿Cuánto? ¿Cuánta? ¿Cuál es la presión? Falta estudio en ese sentido.
Porque recuerden que ustedes van a tener que especificar en su proyecto los materiales. ¿Verdad? Tienen 2 semanas ahora para estudiar en detalle los materiales. Los fittings, ¿ya? O los codos, los test, ¿ya? ¿Son del mismo material o son distintos? El mismo material. ¿Del PVC? ¿La misma clase? Sí. Cuando usted hace una instalación de cobre, ¿de qué son todas las singularidades? Cobre. ¿De cobre o de bronce? Sí, hay algunas piezas de cobre, pero en general la mayoría son de bronce. ¿Ustedes el PVC lo unen con PVC? ¿O con otro material? Bueno, en general se une con PVC. ¿De la misma clase o una clase distinta? Bueno, también revisemos porque ustedes las especificaciones técnicas deberían indicar ya la materialidad también de todas las uniones, fitting, ¿ya? O las singularidades que ustedes utilizan. El cobre, ustedes tienen claro que es un cobre tipo M, L y K. ¿Conocen las características de resistencia del cobre M, el L y el K? Parece que no. ¿Cómo se une el cobre? Soldadura. Soldadura, blanda o fuerte. Blanca. ¿Y cuál es la soldadura fuerte? La que no es blanca. Por lo tanto, también tenemos que saber sistemas de unión de cobre. No se los voy a pasar de acá, ¿ya? Porque ustedes toda esa información la pueden buscar, pero sí la vamos a necesitar para las especificaciones técnicas. El HDP, ¿cómo se une? ¿Solo termofusión? ¿Ya? ¿Y qué más? Para los diámetros que se utilizan en una vivienda normal como esta, o una vivienda, por ejemplo, como esta, diámetros de 13 milímetros, 20 o 25 nominales, ¿qué tipo de unión vamos a utilizar? ¿Termo o electrofusión? ¿Es respuesta correcta? ¿O están...? ¿Dónde fue la instalación? Y este no utiliza, pero calidad ocupa VR. ¿No era HF? Y el material gris y el PPR se une por termofusión. Entonces, si queremos hacer HF para una casa, ¿con qué lo vamos a unir? Buena pregunta. Quedan 2 semanas para que ustedes busquen la razón. No la respuesta, busquen. Esta información basta que ustedes entren a las páginas del fabricante o los proveedores, están los catálogos técnicos, está toda la información. Incluso aparece, como dice su compañera, aparece el paso a paso, cómo se debe unir, con este caso con adhesivo, con cómo se debe soldar, los preparativos, o sea, el paso a paso del proceso de unión está en los manuales del fabricante. Cortar eso y ponerlo acá no tiene mucho sentido, mejor avancemos con características propias de la instalación. Entonces PPR es lo mismo, ustedes deben averiguar cuáles son los sistemas de unión. Y también me interesa que ustedes averigüen, para poder redactar bien las especificaciones técnicas, cómo realizamos cambio de material. Porque podemos hacer cambio, por ejemplo, de HDP a PPR, ¿cómo? De PVC a cobre, de cobre a PPR, de PPR a cobre. ¿Cómo se realiza? ¿Qué tipo de terminales? Con hilo. ¿Qué terminal es la que lleva el hilo interior y cuál es la que lleva el hilo exterior? Porque hay terminales HI y HF. También hay que ver la simbología. ¿Qué significa un terminal HI, HE y SO? No, SO se ocupa en cobre soltar. Y cuando los tubos no tienen, en este caso, hilo, por ejemplo, ustedes el PVC o el común hidráulico lo unen con adhesivo. Y eso no tiene hilo. Vinil es una marca. ¿Cuántas marcas existen? Hay que averiguar. Si tienen 2 semanas que las van a aprovechar de una manera. Entonces, materiales.
aquí hay bastante que trabajar en los materiales. Diámetro nominal, ¿ya? Diámetro comercial, que ustedes lo tienen del material que van a utilizar. Diámetro interior, lo pueden obtener de la ficha técnica que ustedes van a traer para el taller. La velocidad por fórmula, no tiene mayor complejidad. El J, ¿ya? Fórmula que depende para agua fría o caliente, no hay mayor complejidad. J por L, es multiplicar la pérdida, ¿ya? Por unidad, ¿ya? Unitaria, por el largo del tramo más el largo equivalente. No debería haber mayor problema. El J por L acumulado es la pérdida de energía que tiene o por fricción del tramo según el recorrido que realiza el agua. Por lo tanto, eso no debería tener mayor inconveniente. La cota se toma directamente del isométrico. ¿Cuáles son las alturas mínimas de los artefactos? ¿Las conocen? El baño. Vamos a tener que investigar. O sea, ¿qué altura es un lavamanos? Terminal de un lavamanos, terminal de un lavaplato, de un WC, un baño de lluvia, una tina, un cálido, lavadero, red húmeda. O si ustedes quieren instalar un termoeléctrico o una caldera. Depende del modelo. Y además, en agua potable, tener bien, ya ustedes han visto que se ocupan los colectores solares. ¿Cómo se conecta un colector solar? ¿Cómo se diseña un colector solar? ¿Cuáles son los tipos de colectores solares? Ustedes, el cálculo más simple, cáliz, haga. Pero si no queremos instalación con cáliz, o si queremos una instalación mixta de colector solar y cáliz. Empecemos a poquito, 2 semanas que las van a aprovechar. No importa, pueden comer empanadas y estudiar. No se disfruta. Porque es necesario que aprendan, todo les estoy de alguna forma comentando, porque ustedes van a realizar proyectos y tienen que hacer los cálculos respectivos. Y la información, todo está disponible. ¿Qué es lo que vamos a hacer cuando nosotros un proyecto que realicemos como ejercicio, aparece un colector solar? Ustedes van a decir, no sé qué es lo que es un colector o cómo se diseña. No podría ser. O si ustedes en su vida profesional tienen que hacer un proyecto con colectores solares, ¿cómo lo van a hacer? A lo menos identificar cuáles son los tipos de colectores que funcionan y cómo funcionan. Y cuáles son las modificaciones que podría tener una red. Por lo tanto, eso van a tener que aprenderlo. Así que anoten todo, porque yo les voy a ir pasando la cuenta durante el semestre. Recuerden que tenemos talleres, que son de alguna forma llamamos talleres formativos porque vamos a ir acumulando y vamos a generar una nota. Y después tenemos un proyecto final en 2 etapas, que es una agua potable y el alcantarillado, donde ustedes van a tener que coordinar ambas instalaciones porque lo van a dibujar en un modelo 3D. Pero ese proyecto, un modelo 3D, aún se ocupa en plano, ustedes van a tener que sacar las láminas respectivas y preparar las especificaciones técnicas correspondientes. Aún nos queda todo el tiempo. Ustedes ven, ya estamos casi, prácticamente terminando las bases de diseño de agua potable de la red. Alcantarillado lo vemos en una clase, porque alcantarillado es muy fácil de diseñar. Y después el resto de las clases solo vamos a desarrollar proyectos. La presión, ustedes aquí no deberían tener mayor problema. Y el punto de llegada tampoco. Entonces yo asumo que todos saben diseñar por el método de longitud equivalente. ¿Qué es lo que es el método de altura de velocidad? Lo único que nos cambia, no tenemos el largo equivalente. Porque el largo equivalente es solo para el método de longitud equivalente. Las singularidades las tenemos, cambian o son las mismas. Son las mismas singularidades. No hemos cambiado la red.
tramo es el mismo o cambia de un método a otro? El mismo. El gasto instalado, El mismo. Todo el mismo. el mismo gasto instalado, el gasto máximo probable, el mismo gasto máximo probable, las singularidades siguen siendo exactamente las mismas, el largo del tramo, el mismo. ¿Bien? El material, el mismo método de elección, diámetro nominal, diámetro interior, la velocidad sigue siendo exactamente la misma. El J, cambio, sigue siendo el mismo. Sigue existiendo el mismo J. J por L, ¿qué es lo que es? Es lo mismo, pero este J por L solo se multiplica, como no tenemos el largo equivalente, solo lo multiplicamos por el largo real. Pero aquí nos falta otro, ¿no? ¿Ya? Que J por L corresponde a la pérdida por fricción. Aquí nos falta eso, la pérdida por singularidad, que también aparece como JS, lo pueden encontrar ustedes. O sea, la pérdida por singularidad en metros columna de agua. ¿Cómo calculamos la pérdida por singularidad en metros columna de agua? ¿Recuerdan que vimos una fórmula? Y decimos pérdida de piezas especiales, aparecía un JS, que es pérdida por singularidad, no en el método, nuestro equivalente en el método tipo A, o el método también llamado como método de altura de velocidad, que es igual a K por B cuadrado dividido por 2. Donde G es 9.81 metros por segundo. Entonces, si conocemos esto, ¿qué es lo que sería nuestra JS? La pérdida por singularidad. ¿Cómo la vamos a tener? 9,81. ¿Tenemos el K? No, sí. No, entonces ¿qué vamos a tener que hacer nosotros? Agregar, como conocemos la singularidad, vamos a tener que agregar un K. Digo que era una constante. Y solamente que agregamos para de K. 9,81. ¿O no? Ah, no, está en la tabla. ¿Cuál es el K de un codo de 25 milímetros? Los cables. Aparece en la tabla. ¿Cuánto me lo pueden decir? 3,14. El K de una T lateral en este caso de 20, diámetro nominal 20. De una T de paso directo de 25. ¿Cuánto? Una T lateral de 13 milímetros. 1.3. Un codo de 13 milímetros. El valor de K. Es que no sale con milímetros, sale solo con... Tan fácil, ¿no? Entonces les preguntan. Entonces un codo independiente del mismo, de una T de paso directo, una T de lateral, aquí tenemos dos, tenemos una T de paso directo y un codo que es la suma de los dos. Se suman los dos K, ¿cuántos son? 0.6 más. ¿Cuántos? Entonces el K
0,6. 0,906. ¿Cómo identificar el K? ¿Es complejo? Es casi lo mismo que tener el largo. Por eso cuando ustedes realicen un método u otro es lo mismo y elegir elección. Porque ninguno, el método A o el B no tiene uno complejidad más que el otro. Entonces si tenemos el valor de K, tenemos la pérdida de posición, tenemos que tener el JS. El JS es el valor de K por D cuadrado ¿Cuál es la diferencia entre codo y curva? de la curva suave. El codo, aquí va a ser el codo de la curva así. Dividido por 2. Entonces con eso determinamos el JS. Aquí nos cambia un poquito, ¿ya? Que aquí ya tenemos JL acumulado, tenemos solamente el J acumulado. ¿Qué es lo que es el J acumulado? El J acumulado es el JL más el JS, el recorrido. La cota sigue siendo exactamente igual y la presión inicial va a ser los 14 del punto de partida menos el JL menos el JS y menos la cota. El siguiente tramo, el tramo del 2 al 3, el acumulado o el J acumulado, el acumulado al punto 2 más el JL del tramo más el JS del tramo, ¿sí? Que es la pérdida de energía que tuvo, en este caso por fricción o por singularidad. Y la presión en el punto 3 es la presión que había en el punto de partida, que es el punto 2, menos el J por L, menos el JS, menos la cosa. ¿Para qué se ocupa el J acumulado? Podría ser detrás con el acumulado. ¿Sí? Pero el acumulado, ¿para qué puedo poner el acumulado? No es que sea la suma de los dos. Vamos a hacer el siguiente por el acumulado. Por ejemplo, si yo quiero calcular aquí, en el tramo 2,4. En el tramo 2,4, la presión, el acumulado, es el acumulado que había en el 2. ¿Bien? Más el JL más el JS. La presión que hay en el punto 4, que es de llegada, si quiero utilizar el acumulado, son 14, que es la presión inicial, menos el J acumulado y menos la cosa. Es decisión de ustedes si quieren trabajar con los acumulados o con, en este caso, con los elementos parciales. Es lo mismo. Pero siempre la presión que ustedes utilizan en el acumulado es la presión inicial, no la presión del punto de llegada. Decisión de ustedes. La misma presión de partida y trabajan con los acumulados, o la presión del punto menos el JS, el JL del recorrido y menos la cota del recorrido. ¿Cuándo pueden tener problemas utilizando el acumulado? Cuando ustedes tienen diferencia de cota. Porque cuando tenemos el acumulado, nos pasa otro concepto, que esta cota aparece, cuando ustedes trabajan con el acumulado, va a aparecer una cota y aparece una altura de artefacto. ¿Por qué aparecen otra altura de artefacto y cota? Si tengo mi punto 1 aquí,
El J por L, solo vamos a determinar las pérdidas por fricción y por singularidad. Por lo tanto, si tomo mi J el acumulado, solo tengo fricción y singularidad. Pero ¿qué pasa con la J del punto 1 y por ejemplo la J del punto 2 que está acá? No la estoy tomando. Cuando ustedes quieren trabajar con el J acumulado, tienen que trabajar con la presión inicial siempre, menos el J por el acumulado y menos la cota. Y la cota es del punto de partida, probablemente el punto 30. La diferencia de cota del punto de partida de 1 a 30. Por eso tiende a ser un poquito más complicado porque tenemos que saber o estar conscientes de cuál es la diferencia de cota que lleva todo el recorrido. Por eso en términos más simples, y tiende a tener menos error, es siempre utilizando el punto de que partimos, menos JS y el JL, y menos la cota o artefacto. Es más sencillo. Si no, ustedes van a tener que ir arrojando, en cada uno va a tener la cota que no es la altura, que es la cota de diferencia del punto de partida con el punto de llegada, y la altura del artefacto. Lo van a encontrar en las buenas memorias de cálculo que aparece en la medida. Y la cota no se refiere a cómo va cambiando la red, es la diferencia del punto de partida al punto de este caso que van llegando. Si ustedes quieren lo hacen así, no hay ningún problema. Yo les expliqué de la otra forma por un tema para evitar confusiones. Porque es más difícil equivocarse cuando ustedes van arrastrando o partiendo de ese punto. Profesor, ¿este método es más preciso la seguridad? ¿No? Son dos métodos distintos y dan valores distintos. Por lo tanto, cuando ustedes realizan el control, si les da valores distintos a su compañero, ocuparon métodos diferentes, no se complica. Para que el resultado no sea el mismo. Son similares, pero no igual. Después tenemos esto que lo calculamos. Teníamos el punto 2. Método convencional, la presión que había en el punto 2 menos el JL menos el JS y menos la cota. Llegan al punto 4 después de 4, 5. Y el acumulado que había en el punto 4 más JL más JS. La presión del punto 5 es la presión que había en el punto 4 menos JL menos JS menos J. Después nos vamos al punto 5 a 6, la presión, el acumulado que había más JL más JS. Y la presión es la presión que había en el punto 5 menos JL, JS. Después tenemos el punto 4 a 7, el acumulado que había en el punto 4, más JL y más JS. La presión es la presión que había en el punto 4, menos Entramos 7, 8, el acumulado que había en el punto de partida que es el 7, más y la presión es la presión que había en el punto de partida 7 menos JL menos JS menos y la presión en el punto 9 es la presión que el acumulado que había en el punto 7 más JL más JS y la presión es la presión que había en el punto 7 menos JL menos JS.
Si ustedes lo comparan con el anterior, son resultados distintos, son similares. ¿Bien? Así que ustedes escogen el método que ustedes quieren, altura, velocidad, o el método equivalente. Pueden trabajar con los acumulados y la diferencia de cota, más la altura del artefacto, o trabajar acá como una columna que sea en realidad en común cota, artefacto. ¿Bien? Eso es indistinto, como ustedes quieran. ¿Dudas respecto a esto? Sí. ¿Por qué lo hice así? No lo hice completo de nuevo, porque habíamos visto que eran los mismos parámetros, los mismos criterios, la misma forma de terminar el caudal. Por eso de alguna forma va a avanzar más rápido, cambié solamente las columnas. Entonces el método A, altura de velocidad, el método de longitud equivalente, ustedes lo podrían realizar sin ningún problema. Existe un tercer método, ¿ya? Que es el que se llama como el procedimiento simplificado, que es tipo C, que dice acá, que es para ver cuando ustedes tienen un medidor de 13 milímetros, podrían no hacer en este caso, por ejemplo, este JS, para determinar por método de altura de velocidad o longitud equivalente. ¿Ya? Ustedes podrían solamente multiplicar los largos reales por 1.5 y con eso considerarlo, ¿ya? Como incluyen este 50% más, se consideran todas las singularidades que podrían tener el tramo. Ese es el método más sencillo. ¿Qué es lo que es el método que aparecía tipo C? Era como el longitud equivalente, pero ustedes en vez de calcular la singular longitud equivalente, multiplicaban directamente el largo del tramo por un 50%. Y calculan en este caso el JL y hacen todo el mismo procedimiento. Para este curso no vamos a ocupar ese método simplificado, porque es muy rápido y tiene gracia por ustedes. Vamos a ocupar el método de altura de velocidad, el método de longitud equivalente, porque el tercer método solo es una simplificación del método de longitud equivalente. Eso es lo que dicen en el segundo. Pero no lo vamos a ocupar ahora. ¿Dudas? Antes del taller de la próxima clase, después de fiestas patrias. Bueno, si quieren pueden hacer el cálculo si se comporta de la misma forma el agua que un terremoto. Pueden calcular las pérdidas de presión, pero no les sirve el método, ya, no les sirve el método, la fórmula para el J, ya, que estamos utilizando acá, porque en el fluido no hay agua. Tendrían que cambiar las fórmulas para determinar el J. ¿Dudas, consultas? La diferencia de con respecto al punto anterior. Le dije en la clase anterior que nos demorábamos en 1 hora, hacíamos el método de altura de velocidad y nos quedan aún algunos minutos. Ya para que ejerciten, realicen el mismo que hicimos con el Califón, realicen por el método de altura de velocidad, busquen cualquier ejemplo de ejercicio y resuelvan. Empiecen a buscar ya manuales o tutoriales para dibujar en Revit. Proyecto final, se ríen un poco, pero proyecto final ustedes lo van a presentar en Revit. Por lo tanto, empiecen a buscar tutoriales. Utilizan monomano. Tiene la opción de 2 millas. Pero puede hacer y la opción de arriba de caliente simultánea. Por lo tanto, tiene que colocarse frío y caliente. Pero sí se escribe, ¿no? La instalación debe asegurar que la característica caliente.
Revit con V. La instalación Ahí está. debe asegurarse de la Sí. tiene un problema que el agua sale fría o caliente, no concentra. Por ejemplo, el agua sale fría, caliente, no entendí, pero el mismo concepto. Eso es lo que tiene que ver con la experiencia, dudas, consultas. Si no hay dudas ni consultas, quedan liberados para que descansen y vayan a la clase. ¿Tienen clase a las 5 para las 5 ustedes? No, no, clase infantil.